Cordial saludo, soy María Alejandra Pastrana Gualí, estudiante de séptimo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy voy a realizar el video a modo instructivo sobre la implementación de las experiencias de aprendizaje diseñadas en la fase anterior del curso de Práctica Pedagógica 2. Para dar inicio, entonces vamos a retomar nuestra primera escuela de padres que vamos a implementar con los padres de familia de nuestra institución educativa. El tema que vamos a trabajar hoy es sobre la lectura. Para ello, he diseñado unas diapositivas que nos ayudarán a comprender la importancia de este tema. Entonces empezamos con nuestras diapositivas sobre el tema a tratar. Para este caso, entonces estamos trabajando la importancia de la lectura. Empezamos. ¿Qué es la lectura? Entonces, la lectura es un proceso que hacen todos los individuos para conocer algún tipo de información mediante el lenguaje visual o escrito. La lectura se puede hacer para comprender un texto o extraer un significado en especial. Leer significa pronunciar palabras de una manera correcta para poder identificarlas y comprenderlas. Existen varios tipos de lectura. Nosotros vamos a enfatizarnos en la lectura comprensiva. Esta lectura comprensiva es la capacidad de entender lo que se lee, poder comprender lo que estamos leyendo, ya sea un texto informativo o de cualquier índole. También tenemos la lectura recreativa, que se utiliza como un método de entretenimiento. Aparece también la lectura reflexiva, que se obtiene del texto leído o algún mensaje, consejo o enseñanza que nos deja lo que estamos leyendo. La lectura superficial es la que se da de manera rápida a un texto para conocer sus contenidos general y saber si es del interés de nosotros o no. Otro tipo de lectura es la lectura informativa. Esta se da para conocer la información, noticia o cualquier tema que estemos leyendo. La lectura musical es la que se hace por medio de la lectura de símbolos que reflejan sonidos musicales. Esta la podemos evidenciar pues con los músicos cuando van a interpretar su instrumento cualquiera que sea. Y por último encontramos la lectura braille, que es la que se utiliza a través del tacto. Esta pues la hacen las personas con discapacidad visual. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? Cuando leemos, podemos permitir adquirir nuevos conocimientos e incrementar la capacidad comunicativa. También podemos ayudar a desarrollar las capacidades de análisis y resolución de problemas, aumentar nuestro vocabulario y mejorar nuestro léxico. Otro beneficio es que a través de la lectura podemos encontrar una opción de entretenimiento. También la lectura nos permite desarrollar la empatía y las relaciones interpersonales. Nos ayuda a enriquecer el mundo interior, nos ayuda también a fomentar la escritura y a poder realizar este tipo de textos argumentativos. También ayuda al estímulo de la concentración, a incentivar la imaginación, ejercita nuestras conexiones neuronales y permite liberar emociones. Entonces, como podemos ver, a través de la lectura encontramos muchos beneficios que ayudan en el desarrollo integral de nuestros niños, jóvenes y también en los adultos. Técnicas de la lectura. Aquí encontramos 5 técnicas o 5 formas de realizar la lectura. La primera de ellas es la lectura silenciosa. Es la que realizamos sin pronunciar ninguna palabra o sin leer en voz alta. Todo el proceso de esta lectura es individual y se interpreta en la mente. Encontramos la lectura oral, que es la que se hace a través de un texto de manera audible. Este tipo de lectura es fundamental para la etapa de aprendizaje. Sabemos que si leemos en voz alta podemos pues captar mejor la información que estamos leyendo y podemos comprender de qué está tratando la lectura que estamos realizando.
También encontramos la lectura secuencial. Esta se lee del texto de principio a fin, sin interrupciones ni omisiones. La lectura puntual sería la que se leen solo los pasajes que interesan el texto. Y por último, encontramos la lectura intensiva, que es la que se hace con atención de cada palabra y cada detalle. Muchas veces nosotros, como no hemos entendido qué es lo que estamos leyendo, volvemos y releemos una, dos, tres veces las que sean necesarias para poder comprender lo que estamos leyendo. Ahora pasamos a esta diapositiva que nos habla sobre la lectura como un proceso. Entonces, el tema general es que nosotros como docentes, padres de familia, debemos aprender a leer, aprender a enseñar a leer y aprender a fomentar la lectura en nuestros niños, ya sea en casa y en los centros educativos. Debemos saber que esta lectura es un proceso que comienza desde la edad muy temprana, más o menos entre los 5 y 6 años, y se fomenta en la escuela primaria. Para ello es importante que como padres empecemos a generar espacios de lectura en la casa, incentivar en los niños el hábito de leer, cogerlo como una rutina para pues obtener todos los beneficios que mencionábamos anteriormente. Para que el proceso de lectura sea posible, existen varios aspectos que se ponen en juego. En primer lugar está la cuestión física, que es necesario porque realizamos el movimiento ocular y la fijación de la vista, porque es un proceso que implica pues visualizar las palabras y símbolos. En segundo lugar está el proceso de fonación, consciente o no, en que la lectura pasa al habla y a la audición al oído. Como lo podemos ver, la lectura se puede hacer pues mentalmente o en voz alta, ¿cierto? Entonces, pues este es el proceso de que nos hablan de la fonación. Y finalmente está la cerebración, que entra en juego para que la información llegue a nuestro cerebro y podamos comprender qué es lo que estamos leyendo. Entonces, como lo mencionaba también anteriormente, hay distintos tipos de lectura que cada uno de ellos se adapta a las necesidades del autor. Entonces, es importante que nosotros como padres de familia ayudemos y fomentemos estos espacios con nuestros niños para que ellos empiecen a generar este hábito y les guste la lectura y aprendan pues con nosotros o en compañía de nosotros. Ahora vamos a mirar acá unas estrategias para aprender a comprender mejor la lectura. Para ellos les he compartido esta imagen que me pareció súper importante porque habla de aspectos puntuales al momento de realizar una lectura comprensiva. Entonces, en primer lugar, encontramos que localizar la idea principal es un factor clave para comprender esto, ya que cuando leemos tenemos que saber en primera instancia qué es lo que nos está hablando el texto. Otra estrategia sería identificar la causa y el efecto. Entonces aquí es donde debemos saber qué sucede, por qué sucede el texto pues que estamos leyendo, ¿cierto? Otro punto importante es buscar datos de apoyo. Entonces, ¿qué información leída te ayuda a entender mejor la idea principal? Para eso, pues, podemos buscar fuentes en internet, en libros, que nos hable también precisamente de lo que estamos leyendo para poderla comprender un poco mejor. Otro punto clave para esto sería, piensa en el propósito del autor. Sería como intuir por qué y para qué está escribiendo eso el autor, qué quiere enseñar en nosotros o qué enseñanza nos está dejando con esta lectura. Otra es usar las pistas del contexto. Sería, por ejemplo, a identificar qué información de la frase o el párrafo te ayuda a entender mejor las palabras que desconoces. Una estrategia también para aumentar nuestro léxico es identificar las palabras desconocidas y buscar el significado de ellas. Con esto aprendemos nuevas palabras y entendemos mejor la lectura que estamos realizando. Las predicciones es otra estrategia, que es cuando básicamente deducimos qué es lo que va a suceder o nos adelantamos a los hechos que podemos encontrar en la lectura que estamos realizando.
Otro punto importante es visualizar. ¿De qué modo lo que escribe el texto te ayuda a elaborar imágenes en tu mente? Esta es una parte también muy importante porque cuando nosotros leemos, imaginariamente nos vamos recreando los aspectos o los contextos o las situaciones que estamos leyendo. Entonces, esto es una estrategia también muy importante para comprender la lectura. Los niños, como ellos están en etapa de crecimiento, para ellos es muy fácil imaginar todo lo que le estamos leyendo, le estamos transmitiendo por medio de imágenes. Entonces, por eso esto es muy importante para comprender la lectura o realizar una lectura comprensiva. Otro punto importante es diferenciar entre hechos y opiniones, cuáles son las ideas ciertas o cuáles son las opiniones del autor o la autora que está realizando nuestro texto en el que estamos leyendo. Y por último, otra estrategia muy importante es la de hacer inferencias. En esta podemos descubrir a partir de la lectura lo que nos dice explícitamente el autor. También es como predecir o aprender a responder qué es lo que nos está enseñando el autor con esta lectura que estamos realizando. Entonces, estas son algunas de las muchas estrategias que se pueden utilizar al momento de realizar la lectura o realizarle lectura a nuestros niños. Entonces ya podemos decir que estamos concluyendo con el tema de hoy o nuestro tema número 1 de la Escuela de Padres y la invitación especial es para que aprendamos y fomentemos la lectura en casa. Debemos generar espacios en nuestra casa, bien sea en horas de la mañana, tarde o noche, donde podamos tener tiempo para dedicarlo a los niños y que ellos también fomenten este hábito en su vida cotidiana. Entonces hay que incentivarlos a empezar con lecturas cortas, cuentos, fábulas, tal vez videocuentos. Hay muchas estrategias que podemos incentivar con los niños para que ellos lean, aprendan a leer, aprendan a comprender los textos, pero debemos darles empujoncito y ayudarlos para que ellos también creen el hábito en su vida cotidiana, en su vida común o dentro de las infinidad de actividades que hacen en el transcurso del día. Entonces, esta información la tomé de referencia, acá les compartí la referencia en Norma APA, donde descargué esta información por si quieren de pronto buscar más información o empaparse pues más del tema. Entonces, muchas gracias por la atención. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueden hacerla, o algún comentario, sugerencia o alguna conclusión. Listo. Seguidamente, entonces, tenemos preparada una diapositiva también para ustedes para darles a entender cómo podemos promover la literatura infantil. Esto es una guía explícita para padres de familia. Entonces aquí podemos observar qué es la literatura infantil. Entonces ya básicamente la literatura infantil es todo el conjunto de textos literarios que está dedicado especialmente a los más pequeñitos. Entonces son los libros de cuentos infantiles, fábulas, libros ilustrados y todo este tipo de material que está diseñado explícitamente para los más pequeñitos o los niños de la primera infancia. Acá sería ¿por qué es importante la lectura infantil en el proceso de aprendizaje de los niños? Como ya lo venía mencionando, pues la lectura aporta muchos beneficios para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Además de eso, les ayuda a contribuir a la comprensión lectora, a aumentar su vocabulario. También les permite aprender a escribir las palabras de forma correcta, disminuyendo la mala ortografía y aprendiendo pues la escritura de cada una de ellas. Entonces es un proceso importante para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y las niñas. Acá encontramos pues los géneros
de la literatura infantil, como les mencionaba anteriormente. Entonces encontramos el género épico, el lírico, el dramático y el narrativo. Acá en esta imagen les puedo mostrar algunos de los cuentos ilustrados o ya cuentos completos que están diseñados para los niños para fomentar pues esta comprensión lectora de la que les estaba hablando. Y por último, también pues unas recomendaciones para fomentar la lectura en casa, que es la invitación que trae consigo esta escuela de padres. Entonces, algunas de las recomendaciones son designar espacios de tiempo para leer, ya sea en el horario en el que ustedes puedan realizar este tipo de ejercicio, regalarle libros a los niños, leerles en voz alta, llevarlos a la biblioteca, estimular los sentidos, hacerlos partícipes de la lectura cuando estemos pues en estos espacios que hemos designado para ellos, hacer del encuentro que estamos realizando con ellos para fomentar la lectura un espacio divertido y lúdico en el que ellos se entretengan, le saquen provecho y se diviertan pues con nosotros. También otra recomendación, otra estrategia es crear una biblioteca en casa, ya con los libros que le vamos regalando o que vamos adquiriendo. Entonces, pues vamos nosotros mismos a organizar nuestra biblioteca en casa para que este hábito sea más preciso y lo podamos designar en espacios de tiempo estipulados con ellos. Entonces, igualmente les muestro las referencias de donde he sacado esta información para compartirla con ustedes. Entonces, de pronto tienen alguna pregunta, alguna sugerencia del tema, ¿cómo les pareció esta primera escuela de padres donde el propósito es capacitarlos a ustedes y enseñarles temas de interés que beneficien el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes? Perfecto. Entonces, ya para finalizar nuestra sesión, vamos a compartir una pequeña evaluación, un pequeño text que he diseñado para ustedes. Está muy sencillo y muy corto y es sobre la temática que les acabo de explicar, sobre la lectura comprensiva y algunos tipos de lectura. En fin, si prestamos mucha atención y si comprendimos el mensaje, podemos resolver este test que está súper corto y súper sencillo. Entonces, a continuación, pues les voy a compartir a sus WhatsApp o a sus grupos del colegio el documento para que lo desarrollemos y luego, después de responderlo, no lo reenvíen para realizar la respectiva calificación. Entonces, este es un ejercicio también de comprensión de la información que les acabamos de impartir y también para apropiarnos un poco más del tema que estamos trabajando con ustedes. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Este sería entonces la secuencia de nuestra estrategia de aprendizaje denominada Escuela de Padres. Cada sesión o cada capacitación tendrá un tema en específico designado en nuestra planeación curricular. Muchísimas gracias.